Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta noche. Te presentamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús, borra nuestras rebeliones. Perdona, Dios Todopoderoso, nuestras transgresiones. Y que en esta noche el nombre de Cristo sea glorificado sobremanera grande y nuestras vidas bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Pastor, ¿qué es una parábola? No es más que la narración de un hecho para enseñar grandes verdades. Encontraremos en la Biblia que en muchos casos Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a esto o semejante a aquello. Cuando Cristo habló acerca de una parábola, no se trataba de un cuento, de una fábula o de una filosofía de hombre humano, sino de una enseñanza que tiene que ver con el reino de los cielos. Esta noche estaremos ministrando la parábola del sembrador, la cual se encuentra en Mateo capítulo 13. Y estaremos tocando esta noche como verdad central el versículo 10. Primeramente, vaya conmigo. ¿Por qué el Señor hablaba en parábola? Si alguien se acerca a usted a hablarle acerca de un tema y la persona que va a escuchar no tiene interés, ¿para qué hablarle? Si la persona a la cual usted le va a hablar va a endurecer su corazón, si no va a poner interés a lo que usted quiere notificarle, enunciarle o hacerle saber, ¿a qué le habla? Eso es como perder el tiempo, ¿sí o no? Ok. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo. Esta pregunta se le hicieron sus discípulos a Jesús. Luego Jesús responde de la manera siguiente: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Puede entender esto? Jesucristo a los discípulos les hablaba claramente, pero al pueblo de Israel y las personas que le rodeaban les hablaba en parábola. Esto inquieta a los discípulos. Le dice: pero ven acá, Señor, ¿por qué a nosotros tú nos hablas de esta manera y a ellos no? Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cómo es posible que alguien que vea, Dios diga que no ve? ¿Y cómo es posible que alguien oyendo, Dios diga que no oye ni entiende? Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pastor, como que no entendí lo que usted acaba de leer. Vamos a ver si tiene base bíblica lo que yo he sentido decir ahora. Mire,
El hombre desde el principio le falló a Dios. Cuando pecó, que cayó en transgresión, el hombre se enfermó tanto físicamente como espiritualmente. La respuesta que Dios trae para esa sanidad es a través de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano para ser sanado desde el punto de vista espiritual? No es a Jesús. Y si Jesús viene donde alguien y esa persona rechaza el mensaje, está rechazando entonces la medicina. Como rechaza la medicina, continúa enfermo para que luego Dios tenga que intervenir y a través de Jesús sanarlo. Dígame que entendió lo que acabo de decir. Si a alguien se le predica el evangelio y lo rechaza, estará enfermo desde el punto de vista espiritual. La Biblia dice: a los suyos vino y no le recibieron, mas a aquellos que le reciben, Dios le dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Todos sabemos que Jesús no vino a los gentiles, vino a Israel, pero Israel le rechazó, excepto algunos que aceptaron a Jesucristo. Entonces, si Cristo es la medicina y usted lo rechaza, entonces usted es un enfermo espiritual. Y dentro de los propósitos de Dios estaba eso, que Israel rechazara a Jesucristo para que la salvación llegara a los gentiles. Si los judíos aceptan a Jesús, ¿dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera yo? ¿Podemos seguir? Oiga esto. La parábola del sembrador habla de 4 tipos de terreno o 4 tipos de creyentes. Habla de una tierra que le llama junto al camino, a otros pedregales, a otros entre espinos y a otros buena tierra. Vamos a Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 4. Cuando se habla de terreno, se refiere a creyente. Bendito sea el Señor. Mateo 13, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mire, Jesucristo siempre enseñó la palabra. Todo el que escuchaba a Jesús hablar del reino se maravillaba. A un adversario de él tuvieron que decir: él no es como los escribas, él habla como quien tiene autoridad. No hay aquel que haya escuchado a Jesús hablar que no se haya maravillado. Por eso usted ve que la gente se agolpaba, y donde quiera que estaba Jesús había una multitud de personas. Cristo no decía: mañana voy a estar allí, o pasado mañana voy a estar acá, para que le siguieran. No le llama a usted la atención de manera poderosa que Jesucristo, sin hacer publicidad de dónde iba a estar o iba a predicar, era un lleno total. Todo el mundo le seguía. A veces nosotros hacemos publicidad y nadie viene. ¿Por qué? Jesús cumplía con todo lo que el hombre necesitaba. Si el hombre estaba vacío, con su palabra lo llenaba. Si estaba cautivo, lo libertaba. Si estaba enfermo, lo sanaba. En resumen, Cristo tenía y tiene todo lo que el hombre necesita para estar satisfecho. Y en el mensaje de Cristo había lo que se llama persuasión y convencimiento. Y cuando leemos la historia del llamado de los primeros 12 discípulos, usted tiene que gozarse. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre que esté al banco de los tributos, Cristo se pare frente a él, fijando en él su mirada, y le diga: sígueme, y deje todo, hermano, sin pensar y sin calcular, y seguir a Jesús? Dígale a una persona hoy en su oficina: deja tu empleo y sígueme. Hágalo. ¿Se da usted cuenta el impacto que tenía Jesús? Y cómo tenía poder para persuadir a las personas para que le siguieran. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola. Ahí va, muchas cosas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y quiero que la iglesia ponga oído esta noche. Hay creyentes que creen que el enemigo quiere quitarle la casa, la vestimenta, los zapatos. No. Para Satanás eso no tiene valor, que el Señor lo reprenda. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Si cayó junto al camino fue porque la semilla que se quiso sembrar no penetró profundamente, quedó en la superficie. Por eso es, mis amados, que para que la palabra tenga efecto en el creyente, no puede endurecer su corazón, no puede tener oído pesado, no puede tener el corazón engrosado. El corazón tiene que estar humilde, tiene que estar sensible, tiene que estar aceptable, tiene que tener interés para que la palabra penetre profundamente y no se quede en el aire. Pastor, entonces, ¿cómo puedo yo saber cuando Cristo habló y dijo que hubo una parte de la semilla que cayó junto al camino? ¿A quién se refería? La parábola se explica por ella misma. Nadie tiene por qué inventar. Aquí viene la respuesta. Vaya conmigo a los versículos 18 de ese mismo capítulo. Mateo 13, 18. Vamos a ver. Cuando Cristo está solo con los discípulos, Él le desglosa el contenido espiritual de la palabra, de la parábola. Oiga lo que dice versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Oí, o sea, pon oído. Si el creyente no pone oído a lo que Dios quiere decirle, está rechazando la palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál fue la palabra que fue sembrada junto al camino? Aquel que no entendió la palabra queda superficial. Por eso es, mis amados, que cuando alguien lee las escrituras, tiene que escudriñarla. Escudriñar significa buscar municiosamente, con cuidado. Recuerdo que a veces mi abuela me mandaba a buscar algo a la habitación y yo decía, no lo encontré. Y ella me dijo, ¿buscaste bien? Sí. Y cuando yo iba, lo encontraba. Escuche para que entendamos esto. Aquí no dice que a la persona que se le habló la palabra le robaron la casa, le robaron el vehículo o le robaron el sustento desde el punto de vista físico. Hay creyentes que le dan más importancia a lo que se viste, a lo que se come, a lo material que a la palabra. Si usted es inteligente, esta noche tiene que despertar. Lo que el malo quiere arrancarle al creyente es la palabra, porque sabe que si el creyente está de pie es por la palabra. Si ministra, por la palabra. Si canta, por la palabra. Si se santifica, por la palabra. Si lo neutraliza, por la palabra. Si se renueva, por la palabra. Si pelea, por la palabra. Si canta, por la palabra. Si declara una palabra de victoria para romper las trabas del diablo, por la palabra. ¿Puede darle un aplauso al Señor esta noche? Por eso, si usted quiere vivir una vida de victoria y una vida equilibrada en todos los órdenes, no repita todo lo que usted escuche. Su vida ni la mía puede estar fundamentada en percepciones o ideas de nuestro corazón que muchas veces están divorciados de la palabra de Dios. Lo que da crecimiento, la palabra. Lo que santifica, la palabra. Lo que alumbra, la palabra. La llave que abre, la palabra. Lo que nos va a llevar al cielo, la palabra. ¿Ya entendió entonces qué es lo que el maligno, el malo trata de robar? Diga la palabra. Ya usted entendió, el que cayó junto al camino fue aquella que no tuvo profundidad.
Aquella persona que se le habló pero no entendió. Pastor, entonces, ¿qué hago para entender la palabra? Más adelante usted lo va a escuchar. ¿Podemos seguir? Oiga esto ahora. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Si usted no hace esto, nunca va a entender la palabra. Incluso hay porciones bíblicas en la Biblia que para usted proyectar una explicación clara tiene que durar mucho tiempo y recibir revelación de Dios, porque hay temas que son delicados. Lucas 24, oiga esto. Si el creyente no tiene entendimiento, entonces la palabra que le fue sembrada le será arrebatada por el malo, porque no la entendió. Entonces, ¿qué hago, pastor? Orar para que mi corazón sea buena tierra y Dios me dé entendimiento. Vamos a ver si tiene base bíblica lo que acabo de decir. Lucas 24, versículo 45. Vamos a ver. Entonces les abrió ¿el qué? El entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. ¿Puede usted entender esto? Cristo tuvo que abrirle el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las escrituras. Si usted está leyendo algo y no lo entiende, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, abre mi entendimiento para entender la palabra. Si entiendo la palabra y le pongo interés, voy a crecer, voy a madurar espiritualmente, voy a llegar a la estatura del varón perfecto. Me voy a convertir en un gigante espiritual, un creyente que va a saber pelear. El creyente que no conoce la palabra no conoce el mundo espiritual, no sabe a qué se está enfrentando. El creyente que no conoce la Biblia no conoce su identidad, no sabe quién es, no sabe al Dios que le está sirviendo. Dígame que está aquí. Sigamos, oiga esto. Vamos ahora a ver la que cayó en pedregales. Ahí mismo, Mateo capítulo 13, versículo 5. Si el creyente no tiene raíces profundas, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la que cayó en pedregales. Versículo 5. Cristo sigue diciendo: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Óigame, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto. ¿Se da cuenta que hay cosas que cuando crecen adelantadamente al reloj de Dios hay problemas? Todo tiene un tiempo. Dice aquí: y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Donde hay poca tierra, lo que usted siembre, las raíces no van a profundizar. Versículo 6. Pero salido el sol, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, hermano, si un creyente se seca y se muere desde el punto de vista espiritual, es porque no se está tragando el rollo, es porque no se está alimentando por la palabra. Vamos a ver qué respuesta tiene Cristo a esta parte que cayó en pedregales. Versículo 20 del mismo capítulo. Versículo 20 de Mateo 13. Dígame que está aquí. Aquí Cristo explica qué parte es esta y qué tipo de terreno es este, o qué tipo de creyente. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ahí va, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Usted no ha visto creyentes que en los cultos, hermano, danzan, brincan, hablan lengua, se llevan el techo con todo, pero ahí va, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto quiere decir, hermano, que el creyente que viene a Cristo va a pasar por aflicción, va a pasar por tribulación, va a pasar por prueba, va a pasar por proceso, va a pasar por persecución. Y si usted no está dispuesto a pasar por esto, quiero decirle, pero no se enoje, que está en el equipo equivocado.
Entonces, lo que me garantiza a mí que yo permanezca de pie cuando venga la aflicción, cuando venga el padecimiento, cuando venga la persecución, cuando venga la crítica, cuando venga la soledad, que todo el mundo te deje solo, aún aquellos por los cuales oraste, has bendecido, quizás te critiquen, tener la espalda cuando más lo necesites. Y si no tienes raíces, ¿qué va a pasar? Escúcheme, de la única manera que el creyente echa raíces profundas y cuando vengan los ciclones y los tsunamis, permanecer de pie, es cuando pone oído a la palabra interés. Oiga, hermano, no se sienta mal. Cuando usted escuche un mensaje, no se alborote, escuche primero. No diga amén a todo lo que usted escucha. A veces se le está ministrando a una persona con el don de imposición de mano y no escuchan lo que se le está ministrando. Una vez yo vi un varón ministrándole a otro y como que no entendió la ministración. Yo sé que el varón le dijo: mira, te voy a pasar por un crisol. Y el varón comenzó a danzar de gozo. Digo, bueno, señor, no entendió. Porque el que le dicen que le van a dar candela, hermano. Digo, parece que no entendió. O a lo mejor entendió, hermanos. Hay creyentes, hermanos, que tienen 25 años en el evangelio, 30 años, y cuando salen de los cultos, llegan a la casa y le preguntan: mami, papi, ¿de qué habló Dios? No, muchacho, olvídate. Y yo taconeé y me fui en gloria. ¿De qué me habló? No me digas nada. Entonces, si tú eres así, tu entendimiento quedó sin fruto. Le ganaste a Bartimeo, ciego. Seguimos, dígame que está entendiendo. Vamos al tercer terreno. El que cayó entre espinos. El mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, valga la redundancia, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a ver la respuesta que Jesús da a esto. Este tipo de creyente, cuando recibe la palabra, se hace infructuoso. O sea, cuando la palabra cae entre espinos, y ahogan la palabra, entonces no hay fruto. La palabra que le fue sembrada, transmitida, se hace infructuosa, no lleva fruto. Versículo 22, vamos a ver la respuesta. ¿Ya lo tiene? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ahí va, de este siglo y el engaño de las riquezas, que no se le vaya el gozo a nadie, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dos cosas matan la vida del creyente: los afanes y el deseo de hacerse rico. Yo no estoy diciendo que si Dios te quiere hacer millonario dentro de sus propósitos, es pecaminoso. Pero aquí está hablando, hermano, del afán. Pastor, ¿qué significa la palabra afán? Empeño o interés que se pone en una cosa. Hay personas que le dan más importancia, y no nos engañemos, a un empleo, a una empresa, que a su relación con Dios. El empeño por hacerse rico. No estamos diciendo que tener dinero sea malo. El amar al dinero sí es peligroso. Yo soy de lo que digo, y lo que voy a decir tiene base bíblica. Yo creo que cuando un creyente ofrenda y diezma y es fiel a Dios, y con lo que Dios le ha dado, le da a Dios con alegría y no con dolor, de manera incondicional, es muy difícil que presente problemas en las finanzas. A algunos se le vergoso. Si yo cumplo con lo que Dios me exige, Dios siempre me va a respaldar en esa área. Usted no ve que todos los creyentes llegan temprano a su trabajo, y a veces llegan al culto media hora pasado, y cuando llegan al parqueo se encuentran con una hermana y conversan 15 minutos y llevan media hora de atraso. ¿Qué significa eso, hermano? Falta de interés por las cosas de Dios. Yo estoy seguro que si usted llega al edificio donde usted trabaja
y su horario es a las 7:30, y si usted llegó a las 7:33, se encuentra con un amigo, dice: varón, hablemos, pero avancemos porque ya son las 7:30. Entonces, hermano, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que despertar y ponerle oído a la palabra. Yo creo que nosotros estamos dejando de disfrutar hasta cierto modo de una vida con excelencia y calidad espiritual porque somos rebeldes. Llegó la hora del culto, es a las 8, ya a las 7 el corazón suyo tiene que estar, hermano, acelerado, porque viene a la casa de Dios a oír hablar a tu novio, a tu amado, al Dios que te dio la vida. ¿Qué es usted? Espino, pedregal, junto al camino, o buena tierra. Vamos a ver. Buena tierra, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El creyente que da fruto se salva. Uno está al 30, otro al 60, otro al 100 por uno. Pero el que da al 30, Dios lo va limpiando por la palabra para que el fruto vaya en aumento. Y cuando se habla de fruto, no es ni lechosa, no es ni mango, no es melón, no es chinola, no es tamarindo. Está hablando del fruto del Espíritu, de una vida cambiada, de una vida transformada, de una vida santificada, de una vida que se parece a Jesús. Entonces, si estamos dando fruto y nos parecemos a Jesús, tenemos que hablar como Él, caminar como Él, ser celoso como Él, orar como Él, ser obediente como Él. Alábalo si usted quiere y siga siendo como Él. Como un creyente no se parece a Jesús, es porque no está dando fruto. ¿Cómo están tus oídos? Dígame que está aquí. El creyente que lleva fruto estará limpio, pero Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Vamos a ver la respuesta del que cayó en buena tierra, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ahí va, este es el que oye, míralo ahí, hermano, y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Para yo poder ser buena tierra, tengo que aprender a escuchar y pedir que Dios abra mi entendimiento para entender, escuchar y entender, porque si oigo y no entiendo, me quedé en el aire. Establecimos en días pasados la diferencia entre oír y escuchar. El que oye percibe un sonido. El que escucha pone interés a lo que se le está diciendo. Pone un interés al mensaje cuando se está predicando, o antes de ser las 9:30 ya está pensando en el sándwich que dejó allá en el microondas o yo no sé en quién. Para ser buena tierra hay que oír y pedir que Dios abra nuestro entendimiento para entender. Y que mi corazón no esté engrosado, no esté endurecido, no esté impenetrable. Y quiero darle este consejo. Por más espiritual que usted y yo seamos, no somos un producto acabado. Siempre hay algo nuevo que aprender. Hubo una joven que me dio un tratado y yo lo recibí. Tenga, varón, digo, démela, porque la palabra es nueva cada día. La mayoría de los creyentes le dan un tratado. No, varón, yo soy cristiano. Dígame que no. Recíbalo, porque la palabra es nueva cada mañana. Siempre hay una revelación, algo nuevo que aprender. Alaba lo que vive. ¿Qué pasa con el creyente que lleva fruto? Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Ha visto usted a alguien cuando está andrajoso y despeinado y lleno de barba? ¿Se ve bien o se ve mal? Pero cuando está peinado, aunque sea feo, dice, oh, feo, pero como que se ve. Juan 15, versículo 2. Oiga, para que usted vea. Aquí o usted lleva fruto o tiene problemas. Juan 15, versículo 2, escucha lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, lo que limpia la palabra. Cuando alguien aceptó a Jesús de corazón, ya Dios lo lavó con su sangre. Si pone oído a la palabra, va a comenzar a dar fruto. Y Dios lo irá limpiando para que ese fruto vaya en aumento. Si está al 30, vaya en aumento, al 40, al 50, al 60. Si está al 60, al 70, al 80, hasta que llegue al nivel que Dios desea. Oiga esto. Recta final. ¿Por qué el creyente tiene que permitir que la palabra de Dios penetre profundamente en su corazón? Estamos hablando de la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, dígame que lo tiene. Desead como niños recién nacidos. Hay que desear la palabra. Un niño recién nacido, hasta que la mamá no toma el biberón y se lo lleva a la boca y le da lo que él desea, no deja de llorar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Crecer para qué? Entonces lo que me da crecimiento para yo ser salvo es la palabra. ¿Qué tiempo hace usted que no lee la Biblia? No haga como la anciana que usaba lentes y cuando fue al templo duró 6 meses sin ir con los lentes al templo. El pastor le preguntó: oiga, qué joven usted se ve sin los lentes. Pastor, lo que pasa es que los lentes míos están extraviados. Y le dijo: ¿y ahora cómo usted va a leer la Biblia si lo necesita? No, yo leo la Biblia todos los días. Pero si los lentes se le extraviaron, vamos a orar para que aparezcan. A los 6 meses encontró los lentes en la Biblia. La leía. Estaban extraviados en la Biblia, dentro de la Biblia. Se ve que nunca lo buscó, y si lo buscó, entonces nunca abrió la Biblia. Porque por más extraviada, al tomar la Biblia, tiene que notar que algo estaba dentro de ella. 6 meses, hermano, sin los lentes. Salmo 119, versículo 92. Venga, porque hay que permitir que la palabra entre y desearla. Versículo 92, oiga: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se da usted cuenta? Que en los momentos de tristeza, de aflicción, la palabra es que sostiene. Salmo 119, versículo 92. Dice el salmista: si en los momentos de mi aflicción mi deleite no hubiese sido tu palabra, yo hubiese perecido. ¿Con qué usted se goza? Versículo 105 de ese mismo salmo. Oiga: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Usted quiere que todo se le ilumine, que todo esté claro? Vaya a la palabra. A veces hay situaciones en nuestras vidas que están oscuras y no entendemos, y cuando vamos a la palabra todo se pone claro. Cosa que no entendemos, vamos a la palabra, comenzamos a entenderlo. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí. La palabra iniquidad es pecado, pero creo que su origen significa lo torcido. Esto quiere decir que si yo pongo en las manos de Dios mi vida para que sea gobernada por la palabra, entonces mi vida no va a estar torcida. La iniquidad no me va a desviar de la senda de Dios. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando vengan los momentos difíciles, si estamos fundamentados en la palabra, nunca caeremos. 26. Pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces lo que evita que yo termine arruinado es poner oído a la palabra de Dios, anhelarla, desearla y que la palabra gobierne mi vida. Iglesia de Cristo, Dios te bendiga, Dios te guarde.